Gracias, Michael, por ayudarme hoy. Tengo una silla acá atrás, por eso me ven mover. Voy a tratar de predicar desde la silla hoy. Tengo un nuevo yeso, que lo disfruto muchísimo. Está nuevito, todavía nadie lo ha firmado, así que después del servicio, si alguno quiere venir a poner su nombre. Sí, me ha puesto un poquito, me cuesta mucho desplazarme y esas cosas, pero digo, estoy bien. Los dolores que vienen con eso son normales, así que estamos bien. Gracias por orar. Me dicen de 6 a 7 u 8 semanas con esto, así que bueno, a aguantarse ahora. María Orellana me dijo que algo muy bueno que uno puede hacer, dice que el padre de ella lo hacía, que agarre un corcho de una botella y que lo muerda. Que hace bien eso. Nunca había escuchado esa receta. Es nueva. Tal vez la pruebo, no sé. Así que ya saben, cuando se rompan el pie, pidan al doctor que les dé un corcho también. Para morder. Bueno. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 3 de Juan en esta mañana. Estamos en el Evangelio según San Juan. Regresamos a nuestro estudio de este capítulo, de este libro, mejor dicho, y entramos hoy por primera vez en el capítulo 3 de Juan, que algunos comentaristas y estudiosos de la Biblia piensan que es uno de los 3 o 4 capítulos más importantes de toda la Escritura. Yo creo que tienen razón. El Señor está enseñándonos en este pasaje, y el solo hecho que el Señor ya nos enseña de su boca, eso ya es importante. Pero la importancia radica en una manera especial en este pasaje, en la naturaleza del contenido que aquí tenemos. Este pasaje es fundamental para nuestro entendimiento de lo que Dios hace en la salvación de los suyos. Jesús está enseñando acerca del nuevo nacimiento, acerca de la regeneración, que es una doctrina vital de entender si vamos a entender correctamente el significado de la salvación. Así que vamos a prestar atención en este pasaje, vamos a estar en este pasaje un par de semanas, tal vez 3. Es muy importante que no pasemos a la ligera a través de él, sino que extraigamos de este pasaje todo lo que realmente el Espíritu Santo tiene como intención enseñarnos. La regeneración es el primer milagro que Dios lleva a cabo en la vida de uno que Él llama salvación, en la salvación de un pecador. Sabemos que la gran doctrina de la salvación está compuesta de varios elementos. Todo comienza en la eternidad soberana, en la eternidad antes de que nosotros aún existiéramos. Nos dice Pablo en Efesios 1:3 que fuimos escogidos por Dios. Ahí está el primer paso en la salvación, es la elección eterna de Dios. Fuimos escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, sabemos eso. Nos dice el apóstol Pablo que nos fuimos conocidos a los que antes conoció, que nos habla del previo conocimiento de Dios de cada uno de ellos que Él salva. A los que antes conoció, a estos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, ese es otro elemento de la salvación. Nos conoce previamente, nos elige y luego nos predestina a salvación. Después tenemos el llamado de Dios en la salvación, a los que predestinó, a estos también llamó, nos dice el apóstol Pablo. Es obvio que ese es el paso que sigue. Y es justamente en ese llamado de Dios, cuando Él nos llama a salvación, que la regeneración ocurre en ese momento, en ese paso. Tenemos también la justificación, es parte de la salvación, que está conectado con nuestra fe. La Biblia nos dice que somos justificados por fe. Entonces el elemento de la fe, el arrepentimiento, la santificación, son todos componentes y aspectos de este gran milagro de la salvación. Y todo en la salvación, en el Nuevo Testamento, se presenta como una obra de Dios, una obra absoluta y solamente que Dios lleva a cabo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, Pablo nos dice, y esto no es de vosotros, no es de vosotros, todo en la salvación es de Dios.
es don de Dios. Y en este capítulo 3 de Juan vamos a ver esta tremenda verdad de la regeneración en la obra de Dios al salvar a su pueblo. La regeneración entonces es la segunda obra de Dios en la salvación después de la elección. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces somos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, predestinados para salvación y luego salvados en experiencia cuando Dios nos llama y nos regenera. Y la obra de regeneración es el tema del capítulo 3 de Juan. Vamos a tomar, como dije, un par de semanas estudiando este pasaje con mucho cuidado. Y vamos hoy, para comenzar, a introducirnos al tema leyendo los versículos del 1 al 10. Capítulo 3 de Juan, versículos del 1 al 10. Dice así: Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Hasta aquí la lectura esta mañana. 5 veces en estos 10 versículos el Señor habla de nacer de nuevo o nacer del Espíritu. Esta frase y la idea de nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, es bastante familiar entre cristianos evangélicos. Es parte del vocabulario evangélico ser cristiano, haber nacido de nuevo. Por lo menos es parte de la cultura evangélica. Muchos evangelistas llaman a la gente a nacer de nuevo, hablan de la necesidad de nacer de nuevo y hasta enseñan pasos para nacer de nuevo, repitiendo una oración para nacer de nuevo, etc. Este concepto es hablado, es predicado y se da por sentado cuando una persona llega a ser cristiana, pero es un concepto que no está bien entendido. Es común en el vocabulario, pero no se entiende bien. La gente habla de cómo uno debe nacer de nuevo, pero realmente es algo imposible para un hombre de lograr. Y por esta razón es que Jesús entonces utiliza esta analogía. El punto de esta ilustración es justamente para demostrar que el nuevo nacimiento es algo que sucede en un pecador, pero algo que este pecador no hace por sí mismo. Es imposible. El hombre no contribuye absolutamente nada a su nuevo nacimiento. La ilustración representa un paralelo al nacimiento físico, al cual ninguno de nosotros contribuimos algo. ¿Qué hiciste tú para nacer físicamente? ¿Qué hice yo para nacer físicamente? Y la respuesta es nada, porque ni siquiera existíamos. No contribuimos nada a nuestro propio nacimiento físico. Y es por esta razón entonces que Jesús utiliza esta ilustración, esta analogía, para enseñar acerca del nuevo nacimiento espiritual. Así como no pudimos hacer nada para nacer físicamente, no podemos hacer absolutamente nada para nacer espiritualmente. Ese es el punto. Él pudo haber usado otras analogías, otras ilustraciones, si su intención hubiera sido enseñarnos que contribuimos algo a nuestra regeneración. El hombre siempre quiere ser parte de eso. El hombre siempre quiere participar en algo en cuanto a su salvación. Y la Escritura es clara en decirnos que el hombre no participa. El Señor hace absolutamente claro que una persona no nace ni puede hacer algo en su nacimiento espiritual. Recibimos nuevo nacimiento espiritual, no nos damos nacimiento espiritual.
El nacimiento espiritual o regeneración, que sería el término de la doctrina en sí, o nueva creación o lo que le llamemos, es la obra de Dios en la persona que Él, Dios, llama a salvación. Tenemos que estar muy claros en eso. Así como la elección es totalmente la obra soberana de Dios en una eternidad pasada, la regeneración es totalmente la obra soberana de Dios también. Él da vida espiritual a una persona que estaba espiritualmente muerta. En Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo nos dice que Él os dio vida a vosotros, ¿se acuerdan? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Y en el versículo 4 del capítulo 2 de Efesios repite, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso habla de dar vida, de regenerar, de dar un nuevo nacimiento. Por gracia habéis sido salvados. Este texto de Juan 3 es crucial entonces para entender la obra de Dios en la regeneración. Y esta es revelación de Dios. Esta es su palabra. Y es una verdad asombrosa la que vamos a estar considerando en estas semanas. El pasaje comienza con este relato. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal o prominente entre los judíos. Esa es una historia familiar para nosotros, particularmente aquellos que nos hemos criado en una iglesia desde chicos. Conocemos bien la historia del diálogo de Jesús con Nicodemo. Es una conversación a la cual hemos escuchado sermones o hemos escuchado comentarios. Es una historia familiar. Nicodemo era judío, aunque su nombre Nicodemo tenía raíz griega. Su nombre en griego es una transliteración realmente en el arameo del griego. La palabra, el origen de esta palabra es Nico o Nike, de donde sacamos, por ejemplo, todos los productos deportivos Nike. Eso quiere decir victoria o victorioso. Aparentemente los padres de Nicodemo decidieron darle este nombre griego a su hijo porque querían que él fuera una persona victoriosa en la vida, una persona exaltada en la vida. Estamos conjeturando, pero posiblemente es la razón. Pero él era judío. Conocemos de él. Hemos oído su nombre. Estamos familiarizados con este relato, pero lo que no conocemos bien es la teología detrás de este relato. Y es justamente lo que queremos extraer de este relato. ¿Qué es lo que el Señor, qué es lo que Juan está enseñando a través de esta narración? Y vamos a dividir a nuestro pasaje, comenzando hoy y continuaremos más tarde, en tres partes. Primero vamos a dividirlo al capítulo 3 con el primer punto de nuestro bosquejo sería la preocupación del pecador. En la persona de Nicodemo vamos a ver eso, la preocupación del pecador. Luego estaremos viendo la respuesta del Salvador y finalmente estaremos viendo la obra del Espíritu Santo. Como hemos estado observando en estos domingos desde que comenzamos el estudio de Juan, podemos dividir el propósito de Juan en dos partes. Uno es polémico, o sea, Juan está estableciendo la defensa de la deidad de Jesucristo. Juan está tratando de demostrar a través de todo el libro que Jesucristo es Dios. Cada sección, cada incidente, cada párrafo, cada palabra tiene como propósito indicar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese propósito se ve claramente establecido en el capítulo 20, versículo 31. Y no solamente eso, sino que Juan está tratando de dar a través de su libro un enfoque evangelístico. O sea, parte del propósito es evangelístico para que al creer en Cristo nos dice, como Mesías, como Hijo de Dios, tengamos vida eterna. O sea, defender la deidad de Cristo, parte del propósito, y ofrecernos el medio de salvación por fe en Cristo es la otra parte del propósito.
Este relato de Juan 3 tiene el mismo propósito como todo lo que Juan nos escribe o nos enseña a través de su libro. Que Jesús es Mesías, que es Dios hecho carne y que Él vino a salvar. Entonces, en este capítulo 3 de Juan, vemos que primero Juan demuestra una vez más que Jesucristo es Dios, porque Cristo aquí conoce la mente y los pensamientos de Nicodemo antes de que él exprese siquiera alguna pregunta. Jesucristo ya sabe lo que está en su corazón. ¿Por qué sabe Cristo eso? Porque Él es Dios, porque Él es omnisciente. Juan a través de este relato nos hace ver eso una vez más. Y luego tenemos la verdad necesaria para la salvación en el resto de este pasaje, el resto del capítulo 3. Lo que vamos a ver muy claramente es que en este pasaje la salvación no es para los que se convierten en personas religiosas, no es para los que hacen un voto de castidad, no es para los que tratan de ser mejores en sus vidas. La salvación no es para los que tratan de mejorar su vida moral, su conducta, etc. Abandonan ciertos vicios, los que prometen convertirse en personas generosas o nobles o beneficiosas a la sociedad, etc. La salvación no es para estos, sino que el reino de Dios, la salvación, es para los que abandonan el tratar de ser todas estas cosas por medio de esfuerzo personal, méritos, moralidad, religión, buenas obras o lo que sea. En contraste, la salvación es para los que reciben de Dios un nuevo nacimiento, regeneración. En otras palabras, no es para individuos que tratan de mejorarse a sí mismos, sino que deben ser transformados en su persona. El reino de Dios abre sus puertas entonces a los que dejan de ganarse la entrada por sus propios esfuerzos, entrada al cielo, y reciben simplemente nueva vida. Al examinar este texto quiero que tengamos en mente el contexto del mismo. Ustedes recuerdan, la última vez observamos lo que sucedió en el capítulo 2, versículos del 23 al 25, cuando nos dice el versículo 23, que cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, este es Jesús, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Aquí está Jesús en su primera fiesta de Pascua durante su ministerio aquí en la tierra. Comienza su ministerio en esta semana, estas 2 semanas. Él va a Jerusalén y con todos los que están ahí, que estuvieron ahí por 2 semanas celebrando tanto las Pascuas como los panes sin levaduras, 2 fiestas muy importantes en la nación de Israel. Durante esas 2 semanas hace muchos milagros. No sabemos qué milagros hizo. Juan no nos dice. Simplemente nos dice que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que Él hacía, los milagros que Él hacía. Sabemos que los milagros de Jesús se pueden dividir básicamente en esto: los milagros, el poder sobre los demonios, poder sobre enfermedades, poder sobre la muerte, poder sobre la naturaleza creada. No sabemos qué tipo de milagros fueron los que hizo Jesús en estas 2 semanas. Pero el hecho es que hizo milagros y como resultado, nos dice Juan, muchos creyeron en su nombre. Suena bien, suena muy bien. Por supuesto, ese es un buen comienzo. Toda persona que se salva comienza aquí. Debemos creer en Jesús, debemos creer en quién es Él y lo que Él dijo acerca de sí mismo. Y muchos, nos dice el pasaje, creyeron en su nombre. Pero Jesús, nos dice el versículo 24 del capítulo anterior, no se fiaba de ellos. Este es el mismo verbo creer que tenemos en el versículo 23. En otras palabras, dice el versículo 23, muchos creyeron en su nombre, pero el versículo 24 dice literalmente, pero Jesús no creía en ellos. Eso es lo que está diciendo. Por tanto, no se fiaba a ellos, porque conocía el corazón de ellos. Su fe era una fe no suficiente para ser salvos. La fe de estos era una fe superficial. Leemos en el versículo 24, Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos
siendo Dios, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Sin duda estas personas que dijeron, oh, creemos en ti, vinieron a Él varias veces durante las semanas, estas 2 semanas, y dijeron, vemos tus milagros, vemos tus señales, creemos en ti. No hay duda de eso. Pero Jesús no afirmó eso como una fe que les iba a salvar. Y la razón es porque Él conocía lo que estaba en el corazón del hombre. No todo el que dice creer en Cristo es de Cristo. No todo el que dice creer en Jesús realmente es salvo. Y ese es el punto. No es simplemente decir, yo creo, si esa fe no está acompañada con obras de acuerdo a lo que uno profesa. Entonces Jesús no se fiaba de ellos. Y ahora uno de estos que creía, en el capítulo 3, que quedó impresionado con los milagros de Jesús, con las señales de Jesús, es este hombre Nicodemo, uno de ellos. Porque en el versículo 2 leemos, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahí está. Este es uno de los muchos que creyeron en Jesús, que había venido de Dios, porque nada de lo que él hacía realmente un hombre podía lograr. Entonces aquí tenemos a este Nicodemo, un pecador, que viene a Jesús preocupado, viene a Jesús con angustia. Sabemos que este hombre Nicodemo era un principal entre los judíos. No solamente era fariseo, sino que era un principal entre los judíos. Había llegado, por decirlo así, a la cúspide de su carrera religiosa. Y como el versículo 10 de este capítulo nos dice, no solamente era un maestro, sino que era el maestro de Israel. En griego dice, ho didaskalos. Es un artículo definido, lo cual quiere decir que no era simplemente un maestro, sino que era el maestro. Aparentemente, este hombre respetado al extremo que se le consideraba como el maestro de Israel. Este hombre era conocedor de la Escritura, muy religioso, pero viene a Jesús y obviamente viene angustiado, preocupado, tiene temor. ¿Por qué? Porque es parte de un sistema religioso hipócrita. Él es un hipócrita, no conoce a Dios, no ama realmente a Dios, su corazón es corrupto como el resto de sus camaradas fariseos, como el resto de la gente, y él lo sabe, y tiene temor, y teme no ir al cielo. Hay mucha gente que se encuentra en esta condición, gente que es muy religiosa, muy devota, cumple con todos los requisitos que tal vez su religión o su iglesia le manda, pero realmente son personas preocupadas porque saben que no tienen vida eterna, no conocen a Dios. Y este hombre, Nicodemo, se encuentra en esa situación. Está angustiado. Lo vamos a ver por qué decimos esto. Porque Jesús está leyendo sus pensamientos, conoce su corazón. Un ateo, una persona abiertamente inmoral, tiene temor de juicio venidero. Pero no tanto temor como un religioso como este, que ha hecho todo lo que él cree que debe hacer para alcanzar el cielo, y al final de la escalera, después de que ha subido hasta el final, llega a la cumbre y se da cuenta que no conoce a Dios, que no tiene esperanza, que realmente su religión no le ha servido. Esta es la condición de Nicodemo. Y aquí tenemos a este hombre, este fariseo, un principal entre todos los líderes de la religión. Sin duda era parte del gobierno religioso de Israel, era parte del Sanedrín, ese grupo de 70 ancianos y líderes religiosos que gobernaban sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto religioso de la nación. Aquí lo tenemos. Y como el resto de los fariseos pensaba que él había alcanzado cierto nivel de virtud, que él se encontraba por encima de los demás. Y entonces, es un testimonio de este hombre. He llegado a la cúspide, pero dentro de mí estoy preocupado. Y lo sabemos porque Jesús
le dice que debes nacer de nuevo. Esa era la pregunta. ¿Cómo puedo yo entrar al reino de los cielos? Esa era su preocupación, que no se expresa acá, pero Jesús la conoce. Conocemos de otro fariseo que pensaba que había llegado a la cúspide. Su nombre era originalmente Saulo. Y después tenemos a ese fariseo convertido al Señor. Su nombre es Pablo. Y él nos dice en Filipenses 3 cómo él se sentía antes como fariseo. Sin duda Nicodemo se sentía de la misma manera. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, dice Pablo. Filipenses 3, 4. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, y ahí establece ese punto. Fariseo, no era cualquier líder, era fariseo. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo también se creía una persona que había llegado a un nivel superior a todos. Y dice, en cuanto a la ley, yo era irreprensible en términos de cumplir la ley exteriormente. Obviamente su corazón era corrupto, como lo era el corazón de Nicodemo. Este es el testimonio de Nicodemo, un fariseo, uno que creía que había cumplido con todo lo necesario para ser acepto delante de Dios, y sin embargo viene a Cristo con una gran carga, una gran angustia. Recordemos que los fariseos eran absolutamente meticulosos en guardar la ley y guardar cientos de otras leyes y códigos que ellos mismos habían inventado. Por ejemplo, estaba leyendo acerca de un fariseo, no se miraba en un espejo el día de reposo. ¿Saben por qué? O sea, evitaba cualquier espejo para no verse el día del reposo, porque él temía que podía ser tentado a sacarse una cana si descubría que tenía un pelo gris, y eso lo consideraba él como trabajo. Y la ley prohíbe el trabajo el día de reposo. Imagínense, a ese extremo habían llegado. Cualquier cosita. Inventaron cosas que ni siquiera se encontraban en la ley. Y aquí tenemos a uno de estos. Y acuérdense que es el principal entre ellos. La mejor descripción de un fariseo la tenemos en las palabras de Jesús. Vayan conmigo a Mateo 23 por unos minutos. Mateo 23. Aquí el Señor está hablando acerca de los escribas y fariseos y también a ellos. Y leemos en el capítulo 23, versículo 1, que Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. En otras palabras, enseñaban la ley. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Daban cátedra de la ley, interpretaban la ley, pero en su corazón no la cumplían porque eran hipócritas. Cumplían la ley en todo el aspecto externo de la ley. Y como Pablo, algunos se considerarían hasta irreprensibles en ese sentido, pero en su corazón sabían que no podían cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley, realmente cumplirla. Y continúa, por ejemplo, el versículo 4 del capítulo 23 de Mateo, diciendo: atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras, ¿con qué propósito? Para ser vistos de los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres como Rabí. Rabí era un gran título de respeto que se le daba a estas personas. Pero Jesús ahora los describe por lo que son. Jesús conoce sus corazones. Jesús nunca se impresionó por lo que hacían afuera. Y leemos en el versículo 13, comenzando con el versículo 13, y lo repite
vez tras vez en el resto del capítulo, no vamos a leerlo todo, pero el versículo 13 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ese era el problema de los fariseos. No entraban al reino, no se encontraban, no conocían a Dios y no permitían que otros lo hicieran. Este es Nicodemo, exactamente Nicodemo. No se encontraba en el reino de Dios y él lo sabía en su interior. En los versículos 15, 23, 26, 29, 28, 29 del capítulo 23 de Mateo, Jesús repite estos ayos una y otra vez. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y en el versículo 33, él resume diciendo, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? O sea, estos que confiaban en sus esfuerzos personales, su religión y el guardar todas las leyes habidas y por haber, eran serpientes y era una camada de víboras que iban en camino al infierno. Lo cual incluye a Nicodemo, quien es el principal entre ellos, miembro de ese grupo elitista de 70 ancianos del Sanedrín. Qué raro, ¿no?, que un fariseo se acerque a Jesús. Los fariseos no se acercaban a Jesús. Tenemos solamente un fariseo que se acerca a Jesús en todo el Nuevo Testamento y es es Nicodemo. Otro fariseo que conoció a Jesús, pero que no se acercó a Jesús, sino que Jesús lo llamó, Saulo de Tarso, en camino a Damasco. Los únicos dos fariseos que tuvieron una charla personal con Jesús, Nicodemo y Saulo, luego apóstol Pablo. Pero aquí tenemos a Nicodemo, el fariseo, un hipócrita, dada la descripción de Jesús acerca de ellos, un hipócrita como los demás. Lleno de ansiedad, viene a Jesús de noche con una inquietud principal. ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? Eso es lo que le motiva a venir a Jesús. ¿Cómo es que uno puede ser salvo? Tal vez tú tienes esa pregunta. Aunque no la hace Nicodemo, pero Jesús la conoce, dada la respuesta que Jesús le da a Nicodemo en el versículo 3, que estaremos viendo en un instante. Pero dice acá el pasaje que viene a Jesús de noche. ¿Por qué? ¿Por qué vino Nicodemo a Jesús de noche? ¿Ah? Estoy en la silla, me siento más como maestro hoy. ¿Por qué vino a Jesús de noche? Miren, la razón que usted me di no me importa, porque el pasaje no lo dice, así que no sabemos por qué vino a Jesús de noche. Cualquier cosa que digamos es una conjetura, pero no es una respuesta porque no sabemos por qué vino de noche. El punto es que vino de noche. Quién sabe, a lo mejor trabajó tarde ese día y vino a Jesús de noche. No sabemos. Entre paréntesis, todos estos eran casados, los del Sanedrín. A lo mejor se escapó de su mujer a la noche y fue a hablar con Jesús. Cualquier respuesta sirve en el sentido de que, pero no sirve en qué sentido. No tiene ningún sentido porque el pasaje no lo dice. ¿Por qué vino de noche? La respuesta es no sabemos. Continuamos entonces. El punto es que él viene a Jesús preocupado. Es la preocupación de un pecador, que en lo profundo de su corazón sabe que él no es parte del reino. Él no conoce a Dios. Jesús conocía muy bien quiénes eran los fariseos y Nicodemo era uno de ellos, tan hipócrita como los demás. Pero aquí vemos que Jesús le recibe. Acuérdense que Jesús los conoce, los describe como hipócritas, y sin embargo aquí uno de ellos se acerca a él y Jesús lo recibe en un tono, en un espíritu, como lo tenemos en Mateo 12:20, cuando nos habla en referencia a Isaías 42, que el Mesías no quebrará la caña cascada,
ni apagará la mecha que humea. Es una frase tomada de Isaías 42. Se encuentra en Mateo 12, 20. Este hombre Nicodemo era una caña cascada. Su mecha estaba casi sin fuego, ya no humeaba. Y Jesús recibirá a alguien que viene a él en esta condición. Viene en un sentido humildemente al Señor. Y Nicodemo inicia la conversación diciendo esto: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo, como muchos otros en el capítulo anterior, versículo 23, había creído en Cristo por las señales que Cristo había hecho y reconocía que solamente uno enviado por Dios podía hacer estas cosas. Entonces Nicodemo viene impresionado a Jesús y le dice Rabí. Y acuérdense lo que dijimos del título Rabí, un título de sumo respeto que solo se usaba para los líderes de la religión judía. Y este Nicodemo, quien estaba muy acostumbrado a recibir ese título de parte de otros, ahora por su parte le llama a Jesús Rabí, lo cual nos indica que viene a Jesús con mucho respeto. Mucho respeto. Por lo menos consideraba a Jesús un igual, porque es otro rabí, como maestro de Israel. Pero además era superior a él porque Nicodemo no había hecho ningún milagro. Y Nicodemo sabe, Rabí, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Tú eres un rabí, tú eres realmente superior en ese sentido. Recordemos que toda esa generación de judíos en esa época no habían visto ningún milagro hasta que Jesús hizo esos milagros en su primer semana de servicio público, ministerio público en Israel. Recordemos que lo vimos hace unas semanas, que por 400 años Israel ni siquiera había tenido profeta. Nadie había traído nueva revelación al pueblo de Israel. El primer profeta después de 400 años de silencio es Juan el Bautista. Y nada había sucedido. Esta generación no sabía lo que eran milagros. Y de repente, en una semana, 2 semanas, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, hace un sinnúmero de milagros que realmente impresionan a la gente. Ninguno puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Entonces, como dije, eso es lo que dice Nicodemo y es un buen comienzo, reconocer eso. Y podemos especular que tal vez Nicodemo hasta llegó a pensar que Jesús tal vez es el Mesías. Otra vez, no sabemos, no lo dice el pasaje. Pero él necesitaba más información y se acerca a Jesús. Es un hombre que viene de Dios. Está haciendo señales que yo jamás he visto en la vida. Yo quiero tener más información de parte de él. No hay duda que lo que Nicodemo dice es una gran declaración. Nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos de que Dios esté con él. Y recuerden quién es el que hace esta declaración. Viene de un fariseo. Y los fariseos en todo el Nuevo Testamento, en todos los evangelios, son enemigos de Cristo. Son hostiles a Jesús. Y el versículo 2 tenemos esta declaración de uno de aquellos que pertenecía al grupo de enemigos de Jesús. No es uno de sus discípulos. Dice, nosotros sabemos, dice Nicodemo, primera persona del plural, nosotros sabemos, él y otros testigos, muchos de los que vieron las señales de Jesús, nosotros sabemos que has venido de Dios. Y esta es la razón por la cual incluye Juan este testimonio en su libro, porque recordemos los propósitos de Juan. El primero es demostrar que Jesús es Dios, que Jesús es Dios hecho carne, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Y aquí tenemos un testimonio poderosísimo, no de un discípulo de Jesús, sino de un enemigo de Jesús. Y Juan incluye este testimonio en su descripción. Este es un poderoso testimonio, no hay duda. Y lo que Nicodemo dice no es simplemente para ser cortés, para ser amable con Jesús. Él está afirmando una realidad, que este Jesús había sido enviado por Dios y aquí
Nicodemo, un hombre posiblemente indiferente al principio y tal vez hostil a Jesús, viene a él y declara esta realidad. Tú has venido de Dios. Eso es impactante, eso es muy impactante. Y noten que Jesús, sin embargo, no se fía de su declaración. No se fió de su profesión, así como no se fió de la profesión de aquellos muchos, del versículo 24 del capítulo 2. Y la razón es porque esta declaración del versículo 2 no es suficiente para salvar a una persona. Creer que Jesús vino de Dios e hizo milagros no es suficiente para salvar a nadie. Mucha gente cree que Jesús es el Hijo de Dios y que hizo milagros. Eso no es suficiente para salvar. Sin duda Nicodemo dio un gran paso acercándose a Jesús. Él era un fariseo y los fariseos, como dije, era un grupo cerrado en donde se rendían cuentas mutuas. Todos tenían que seguir los ritos, las leyes al pie de la letra y eran muy controladores unos de otros. Y Nicodemo era un principal entre ellos. Y aquí tenemos que Nicodemo se acerca a Jesús, en un sentido representaba un riesgo a su prestigio, a su reputación como fariseo. Y he aquí entonces una buena razón por la cual él vino a Jesús de noche. No lo dice el pasaje, pero ¿no les parece que es una buena conclusión? ¿No les parece? A mí me parece. Claro, viene a Jesús de noche porque siendo uno de los fariseos, no quería él que otros fariseos le vieran conversando con Jesús, quien era según ellos, un enemigo de ellos. Algunos piensan entonces que esta es la razón por la cual Jesús Nicodemo vino a Jesús de noche. Este hombre religioso hasta lo máximo, como lo eran todos los fariseos, y especialmente él, quien había llegado a ser principal entre los judíos, viene a Jesús con una gran preocupación y temor en su corazón. No estaba en el reino. Eso le angustiaba. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús con este hombre? Sabiendo su corazón, conociendo su pregunta y sus pensamientos, llegamos a la respuesta del Salvador, punto 2 en nuestro bosquejo. Vamos ahora entonces a ver la respuesta del Salvador. ¿Cómo va a responder el Salvador a este hombre? Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es interesante que Nicodemo no hizo ninguna pregunta. ¿Notaron eso? Nicodemo no le hizo ninguna pregunta, sino que hizo una confesión. Simplemente tú sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Eso es todo lo que dijo Nicodemo. Todo lo que dijo. No hizo ninguna pregunta, pero Jesús le contesta. Versículo 3. ¿Por qué está contestando Jesús a una pregunta que no se le hizo? Hubiera sido lógico que Jesús se dirigiera a la confesión que acababa de hacer Nicodemo, pero Jesús ignora lo que Nicodemo dice porque esto no era lo importante para Jesús. No es lo que él dijo que era importante. Lo importante es qué es lo que Nicodemo estaba pensando, qué es lo que está en su corazón. Y lo que Nicodemo pensaba, eso era lo importante. ¿Cómo entra uno al reino de Dios? Y otra vez debemos recordar el capítulo 2, versículo 23. Lo importante ahí también era lo que estaba en el corazón de estos individuos, no lo que decían y profesaban. Creemos en ti, creemos en ti. Jesús es Dios, por lo tanto es omnisciente. Él conoce lo que está en el corazón de todo hombre. Dios conoce lo que está en tu corazón. Y Dios conocía, obviamente, lo que Nicodemo estaba pensando y qué realmente era su preocupación. Y Jesús conocía entonces la condición interna de este pecador. Jesús sabía que Nicodemo tenía un gran temor de no estar, de no encontrarse en el reino, de no llegar a la resurrección, de no llegar al cielo. Eso era lo importante y la razón por la cual él había venido a Jesús. Y Jesús dice: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí comienza el Señor a responder. Aparentemente no hay relación ni conexión entre lo que Jesús dice y lo que acaba de decir Nicodemo. ¿De qué está hablando el Señor?
eso de entrar al reino de Dios? Bueno, eso es la pregunta que tenía Nicodemo. ¿Pero qué es eso, el reino de Dios? Hay 4 significados en la Escritura posibles para el reino de Dios. Puede ser una referencia al reino universal de Dios sobre todo el universo. Por ejemplo, el Salmo 93 habla de eso. Dios reina sobre todo su universo. Otro segundo significado, esta expresión puede referirse al reino espiritual de Dios, por medio del cual Dios trae salvación a la tierra y usa a medios humanos para traer salvación a su pueblo. También puede ser, o el tercer significado del reino de Dios en la Escritura, es el reino milenial de Cristo Jesús, donde Cristo va a reinar por 1000 años. Lo encontramos en Apocalipsis 20, al término de la historia humana, Jesús va a venir a reinar. Ese es parte del reino de Dios. Y el cuarto elemento puede ser un significado de el reino sobre los nuevos cielos y la nueva tierra, que es el estado eterno. Entonces tenemos un reino universal, Dios reina sobre todo, gobierna sobre todo, un reino de salvación, seguido de un reino donde Cristo reinará por 1000 años en la tierra, y finalmente el reino eterno. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de entrar al reino de Dios? Obviamente se está refiriendo en este pasaje al reino espiritual de Dios, donde Él trae salvación. Esa era la preocupación de Nicodemo. ¿Cómo uno entra al reino en ese sentido, de tener una relación con Dios, de ser salvo, de poseer salvación? Este es el reino de los redimidos, el reino de los que han sido salvados de un juicio venidero, han sido reconciliados con Dios y tienen una relación con Dios para siempre. En ese reino nos encontramos la mayoría de nosotros aquí. Nos encontramos en el reino de Dios, en el sentido de que hemos sido salvados, estamos en su reino. Hemos pasado del reino de las tinieblas, dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, al reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. A ese reino se está refiriendo Jesús. Y le dice a Nicodemo, tú no vas a entrar en ese reino a menos que experimentes nuevo nacimiento, seas regenerado. Y el Señor no respondió a lo que Nicodemo había dicho, sino que fue directo a su corazón. Nicodemo sabía que él era prominente en el judaísmo. Sabía que él era descendiente de Abraham y que era un fariseo estricto, que era un religioso consciente. Eso estaba en su mente, pero estaba seguro que no había alcanzado un lugar en el reino de Dios. Abraham era su padre físico, pero Dios no era su padre espiritual. Ese era su temor. Y en realidad Nicodemo no era mejor que el peor pagano, que el peor idólatra en la sociedad en la cual él se encontraba. Nicodemo estaba confiando en su religión para llegar al cielo, pero sabía en su corazón que su religión no le había ayudado para nada. Esa es la condición de tantas personas que piensan que por ser religiosos, estrictos en su religión, devotos, etcétera, etcétera, van a llegar al cielo. Y esa religión, cualquier religión, no sirve para nada. Y Jesús, el Salvador, ahora le responde y comienza diciendo, de cierto te digo. Esta expresión la encontramos 25 veces en el Evangelio según San Juan, siempre expresada por el Señor. Y el Señor aquí la usa en el versículo 3 y en el versículo 5. Y cuando Él dice, de cierto te digo, Él está corrigiendo un error, algo que es falso. Y en este caso está corrigiendo lo falso en la religión judía, en el judaísmo. Los judíos pensaban que estaban en el reino, ¿se acuerdan? El capítulo 8, lo veremos más tarde. Por ser descendientes de Abraham, por ser nación escogida de Dios, por ser pueblo escogido de Dios, pensaban que eso era suficiente porque guardaban los ritos y la ley de Moisés, según ellos lo entendían, eso era suficiente para hacerlos pertenecer al reino de Dios. Estaban equivocados. Y Jesús por eso dice, de cierto te digo, todo eso es falso. El que no naciere de nuevo no puede participar en el reino. El punto es este. La religión, cualquier tipo de religión, en cualquier forma, en cualquier grado, es absolutamente inútil
para llevar a alguien a la salvación, llevar un alma al cielo. La religión no sirve para nada, es ineficaz, aún en los más altos grados de devoción, como lo tenemos acá, en el caso de Nicodemo. Tú puedes ser un católico, apostólico, romano y todo lo que quieras poner ahí hasta el... y que guardes todo lo que la religión te pide hasta el... de nada te sirve, porque eso no te puede salvar. Tú puedes ser un protestante y de tradición protestante y tus padres han sido de esta tradición y tus abuelos, como he conocido algunos en España que son todos protestantes por generaciones y protestantes. ¿Sabes qué? Si eso es todo, de nada te sirve. El pertenecer a una religión, ser devoto a una religión, no sirve para nada. El problema está en el corazón, no en lo que uno dice, no en las tradiciones, no en los códigos, no en los ritos, no en la conducta externa, la moralidad, logros, méritos, ceremonias, ritos, toda adoración de santos o lo que sea, todo rezo, todo mérito humano es igual a nada y no sirve para nada, es igual a cero. Más, Pablo nos dice que es peor que cero. En el caso de él, dice, toda mi religión lo considero como basura, como estiércol. Versículo 8 de Filipenses 3. Aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero ahora como estiércol a fin de ganar a Cristo. Esa es la conclusión de Pablo acerca de su religión, que era la misma religión de Nicodemo. Ambos fariseos, estrictos, meticulosos, fastidiosos en cuanto a guardar la ley y todas esas extras leyes que tenían. Y en Juan 3, Jesús le está diciendo a Nicodemo, de cierto te digo, esta es la verdad, esta es la verdad. La entrada al reino no se encuentra en la religión, ni en devoción estricta a la religión, no están las obras. Nadie puede ver y entrar en el reino de Dios a menos de que una persona sea nacida de nuevo, sea regenerada. Nacer de nuevo es la traducción del griego anothen, que quiere decir de arriba. Puede ser traducido nacer de nuevo, nacer de arriba. Algunas Biblias tienen esa traducción, nacer de arriba. Ambas traducciones son correctas. El nuevo nacimiento viene de arriba, ese es el punto. Es de Dios, es por su Espíritu. Tú no contribuyes en lo más mínimo a tu nuevo nacimiento espiritual, así como no contribuiste para nada a tu nacimiento físico. Viene de arriba. Este nacimiento no se logra por ninguna actividad humana. Así que una persona te dice cómo nacer de nuevo y todos los pasos para nacer de nuevo. No existe tal. No hay pasos. Es de Dios, es de arriba. Yo creo que la mejor traducción es nacer de arriba porque clarifica el énfasis del significado de la regeneración. Este verbo se traduce de esta manera, de arriba, en referencia a Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 31, el que de arriba viene, la misma palabra, anocen, el que de arriba viene es sobre todos. Entonces la palabra quiere decir de arriba, es la misma palabra. El nuevo nacimiento es algo que sucede de arriba, no es algo que se logra aquí. Vean conmigo por unos minutos el capítulo 1, que ya estudiamos, los versículos del 12 al 13, donde Juan otra vez nos habla del nuevo nacimiento, pero con otras palabras. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho o potestad de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron, noten esto, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Para ser un hijo de Dios debemos nacer de arriba, debemos nacer de Dios. No nacimos de sangre, en otras palabras, no heredamos
la salvación de nuestros padres o nuestros abuelos. No hay tal cosa. Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, solamente tiene hijos. No nacimos de voluntad de carne, dice Juan. O sea, no es algo que logramos por quererlo. Esa es mi voluntad, voy a nacer de nuevo. Así. No pasa así. No es de voluntad de hombre, no es el resultado de algún esfuerzo religioso, sino que es de Dios. Aquí tenemos algo que nos desarma en nuestra condición de seres humanos. Cuando nos queremos ganar la salvación y ser aceptos, no podemos hacer nada, absolutamente nada, estamos desarmados. La regeneración es un milagro de Dios. Viene de arriba, es del cielo. Y Nicodemo necesitaba este nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios. Pero Nicodemo no podía hacer nada, ni contribuir nada, ni confiar en nada de su posición o su actividad religiosa o su posición religiosa. Él debía abandonar cualquier vestigio de esfuerzo humano para salvación. En estas cortas palabras del versículo 3 de Juan 3, Jesús, cuando dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con estas cortas palabras, Jesús destruye toda confianza humana, todo sentido de seguridad en la religión, rituales, ceremonias, obras, todo vestigio de confianza en algo que el pecador piensa que puede hacer para ganarse el cielo. Y lo que está diciendo Jesús, tú tienes que deshacerte de todo eso, porque de nada te sirve, todo eso es basura. Tú necesitas nacer de nuevo. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, ¿es que Jesús está hablando en contra de la ley? No, Jesús no está hablando en contra de la ley. Sabemos que Jesús vino a este mundo y cumplió la ley al pie de la letra. Sabemos que Jesús es el autor de la ley. ¿Quién es el autor de la ley de Moisés? Dios. Obviamente Jesús es Dios. Definitivamente Jesús escribió la ley. Pero lo que Jesús está diciendo es que la ley no salva. La ley no puede dar vida. Y claramente Pablo lo enseña en Romanos 3. ¿Recuerdan cuando él dice en el versículo 19? Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios, porque por las obras de la ley, versículo 20, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley nunca fue dada para salvar, la ley simplemente fue dada para subrayar el pecado y el hecho de que ninguno de nosotros podíamos cumplir la ley. Entonces Jesús dice, ¿tú estás confiando, Nicodemo, en esa ley? ¿Estás confiando en tu religión? ¿Estás confiando en todas estas cosas extras que han inventado? ¿Piensas que así vas a llegar al cielo? Obviamente no. Y Nicodemo lo sabía. Nicodemo sabía que no podía lograrlo. Y simplemente se acerca a Dios se acerca a Jesús con esa tremenda preocupación. Y la respuesta es, la manera de entrar al reino de Dios es a través de un nuevo nacimiento, de regeneración, nueva vida espiritual. Un nacimiento que viene de arriba. Y solo Dios puede hacer eso sin ninguna intervención humana. Y ahí comienza la respuesta del Salvador. La próxima vez veremos cómo Nicodemo responde a lo que Jesús le dice y estaremos continuando nuestro estudio del nuevo nacimiento. Hoy simplemente es la introducción. Así que si tienen más preguntas, vengan el próximo domingo porque vamos a tratar de contestarlas entonces. ¿Está bien? Vamos a dar gracias a Dios por lo que hemos examinado hoy juntos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos has dado de abrir tu palabra, escudriñarla, examinar, y particularmente este pasaje que nos enseña acerca de la regeneración. Es imposible conocerte a ti, oh Dios, ser salvo sin ser regenerado. Y Señor, estamos desarmados como seres humanos, porque no podemos hacer nada nosotros.
No importa lo que tratemos de hacer, tratemos de lograr, nada sirve. Señor, si somos salvos es por pura gracia y es porque tú nos das nuevo nacimiento, regeneración, que viene de arriba. Señor, te pido que tú nos animes como hijos tuyos, cada uno de nosotros que hemos sido renovados, que hemos sido regenerados. Te damos gracias, Padre, porque fue tu obra soberana, sin nuestra contribución, elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo, predestinados para salvación y llamados a salvación en el momento que fuimos regenerados. Gracias, Padre, te damos por ello. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento para continuar estudiando esto y pido, Padre, que tu palabra nos ilumine de tal manera, tu Espíritu nos ilumine para entender tu palabra, de que salgamos de estos estudios, de este estudio en particular, con un gozo especial de ser hijos tuyos, sabiendo que la salvación es tuya de principio al fin. Señor, te alabamos, te bendecimos y nos postramos ante tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén.